Soy fuerte porque así lo decidí. No solo disfruto el momento, lo vivo. Soy un suertudo. Estoy orgulloso de tomar mis propias decisiones al hacer lo que en verdad me apasiona. De estar con esa persona especial. Por permitir que otras personas lleguen en mi vida y hacer planes en nuestras vidas que moldeen un mejor futuro. Por esto, soy más fuerte. Porque al final, lo único que vamos a recordar son las cosas buenas. Y antes de que la vida me parezca que es corta, sé que estoy a tiempo de elegir mi futuro y empoderarme para hacer lo que me hace feliz. Scandia, tomemos decisiones. Buen viernes a todos. Mi nombre es Rodrigo Íñiguez y estoy muy contento de estar acá con ustedes. El día de hoy seré su moderador de nuestro webinar y durante un tiempo de 35 o 40 minutos estaremos conversando con Jaime Álvarez, nuestro vicepresidente de Inversiones para Latinoamérica. Hablaremos sobre el entorno económico y sobre todas las condiciones en cómo hemos venido enfrentando esta contingencia. Como todos sabemos, una contingencia que lamentablemente se ha extendido, acompañada de incertidumbre y que nos arroja una nueva normalidad para nosotros. Todos estamos ciertos de que el mundo cambió y nunca será igual. Ahora bien, si algo tiene de positivo todo esto, esta nueva normalidad nos ha hecho reflexionar, nos demostró que somos vulnerables y también nos ha dado mucho aprendizaje. De la mano también ha traído muchos retos, retos humanos, retos profesionales y también algunas preguntas que normalmente vienen a todos nosotros y a todos nuestros clientes. ¿Qué instrumentos son los más adecuados en este momento? ¿Qué se espera a nivel local y a nivel internacional? ¿Está seguro mi dinero donde lo tengo? ¿Cuáles son las variables a tomar en cuenta para tomar decisiones? ¿Qué papel juega la ideología que sugieren los expertos sobre la diversificación? Demos la bienvenida a Jaime Álvarez, que nos estará compartiendo un poco del entorno local, global, y de la mano yo estaré haciéndote algunas preguntas, Jaime, para fortalecer el contenido que nos puedas compartir. Y al último de nuestro evento podremos tomar algunas preguntas de nuestro chat. Que lo disfruten y más aún que se puedan informar y que tomemos decisiones conscientes. Gracias, Jaime. No, muchas gracias a ti, Ro, y gracias a todos por unirse a este webinar que tiene como objetivo, como comenta Ro, hablar un poco pues de cómo el mundo nos ha cambiado, cómo ha cambiado específicamente para los mercados financieros y qué podemos hacer nosotros como inversionistas, pues para tratar también de aprovechar las oportunidades que esta nueva realidad nos presenta y también pues obviamente para tratar de alguna forma protegernos ante retos y ante situaciones complejas que también son parte de esta nueva normalidad. Entonces, pues con eso la idea sería presentar, tengo una pequeña presentación y aquí nada más me gustaría confirmar que estén viendo mi pantalla. Pasaré por ella en unos 30 minutos, 35 minutos y después empezaremos a hablar sobre las preguntas que puedan tener. Entonces, sí, si me confirman que están viendo la pantalla. De acuerdo. Perfecto. Bueno, pues iniciamos. Entonces, el tema realmente, como hemos comentado, a partir de la pandemia, a partir del mes de marzo, realmente el mundo cambia de forma significativa y el mundo financiero pues lo acompaña y claramente hemos visto unas volatilidades importantes. Entonces, como para poner un poco en contexto qué tan fuerte ha sido el cambio en los mercados financieros, hablaré primero del aspecto global, con algunos bullet points que vamos a entrar a detalle en algunos de ellos en estos 30 minutos, y después del mercado o de la situación nacional. Entonces, en la parte global, pues las primeras 3 semanas del mes de marzo empezamos a ver ya realmente el tema de pandemia con un realmente visión global, y es aquí cuando los mercados de renta variable empiezan a presentar unas correcciones muy fuertes. Obviamente hay muchísimas incertidumbres sobre el tema de los cierres, las cuarentenas y sobre todo los efectos en las utilidades de las compañías. Casi al mismo tiempo, ya más hacia la última semana de ese mes de marzo, empieza a presentarse un apoyo, una situación realmente inédita
por parte de los bancos centrales más importantes del mundo, que a partir de ese momento y realmente hasta este día empiezan a inyectar muchas herramientas para apoyar a las economías, y eso hace justamente que a partir de la última semana de ese mes de marzo, hasta prácticamente el día de hoy, como comento, tengamos mercados que en muchos lados han estado recuperando de forma importante, y en parte creo que es eso, ¿no? Esos respaldos, esos apoyos que se han estado dando por parte de muchos bancos centrales y gobiernos. También en la parte de renta fija, pues no se vio exenta a la volatilidad. Primero que nada vimos una versión a riesgo que hizo que todo el mundo, muchos inversionistas grandes, se retrajeran y fueran solamente a la parte más conservadora de la renta fija, particularmente Treasuries de Estados Unidos, y todo el resto del mundo de renta fija de gobiernos emergentes, renta fija de corporativos, pues tuvo unos incrementos de tasa importantes, pues porque nadie quería participar en esas emisiones, y claramente el efecto inmediato de no tener apetito en esos tipos de instrumentos son incrementos de tasa, que a su vez eso significa minusvalías para la parte de renta fija. Sin embargo, al igual que lo que ocurrió en renta variable, una vez que se empiezan a digerir todos los apoyos que a nivel global se empiezan a dar a las diferentes economías, la renta fija también empieza a tener una recuperación muy importante. Dentro de los bancos centrales, pues claramente el que más se destaca por su apoyo a la economía es la Reserva Federal en Estados Unidos, que de hecho pues hizo algunas acciones inéditas, principalmente llevar su tasa de interés prácticamente al 0% de una forma muy rápida, y también un anuncio de recompra de activos también muy importante, recompra de bonos corporativos, con tal de empezar a enviar liquidez al mercado y de esta forma poder controlar un poco este pánico que se empezó a generar allí en el mes de marzo. Y también, así como la Reserva Federal hizo lo suyo, el gobierno de Estados Unidos como tal empezó a hacer también acciones inéditas, aprueba un paquete de estímulos sin precedentes, inicialmente por 2,000 billones de dólares, y justo se siguen discutiendo qué tanto más se le va a adicionar a ese primer gran apoyo. Y obviamente eso va directo a inyectarse a empresas, a personas que han perdido trabajos, y con esto, bueno, también obviamente se recupera un poco la confianza en los mercados, particularmente en este caso el mercado americano, pero lo mismo ocurre en ciertos niveles de magnitud diferentes, pero lo mismo ocurre con otras economías. En Estados Unidos claramente pues es una economía muy transparente en términos de indicadores, y es así que las solicitudes semanales de desempleo pues se explotan, llevando pues en las primeras semanas a 30 millones de desempleos, pero también empieza a verse ya más hacia adelante, más hacia el mes de mayo y hacia el mes de junio, una creación de empleos también importante, y el nivel de desempleo, lejos de seguir aumentando, que llegó en su punto probablemente máximo al 15%, y había personas que pensaban que podría esto subir arriba del 20%, pues hoy ya está abajo del 11%. Entonces, eso también habla de una dinámica muy importante que en Estados Unidos específicamente se está llevando a cabo para recuperar la economía. Y finalmente también tuvimos un tema medio anexo a todo esto, que fue el precio del petróleo. Si recordarán, por ahí de abril, esto fue un tema muy, muy relevante. Llegó a estar abajo de $20 por barril. ¿Esto qué pasó? Pues obviamente al tener unas economías paradas, el precio del petróleo empieza a caer. Se trata de hacer un acuerdo entre la OPEC y Rusia, que son los principales productores, de tratar de reducir producción para que esto apoye un poquito el precio. Rusia no acepta, y Arabia Saudita, lejos entonces de recortar, decide entrar en una guerra de precios para forzar a todos aquellos productores que tienen costos de extracción altos, pues a que terminen por bajar su producción. Entonces, con eso, Arabia Saudita empieza a aumentar el nivel de producción de una forma importante. Se llenan, digamos, los espacios de acumulación de petróleo a nivel mundial, y el precio pues del barril cae de forma importante, hasta que se hace ya finalmente un segundo intento de negociación que es fructífero, y a partir de mayo sí se empiezan a hacer ya recortes importantes de producción, con lo cual hoy ya el precio del petróleo de forma muy rápida se recupera a niveles de $40 por barril. Entonces, en general, digamos, eso es a grandes rasgos lo que ha pasado
pues prácticamente en los últimos 4 meses en la economía global, muy movida como lo pueden ver. Y en la parte México, pues también algo similar. Claramente lo que comenté, el incremento de primas de riesgo a nivel global hacen que nuestros bonos gubernamentales de mediano y largo plazo tuvieran incrementos casi de 200 puntos base en tan solo 2 semanas. Pero después, de nuevo, con un poco de regreso de confianza de que van a existir los estímulos a nivel mundial, empieza un proceso de caída de tasas también muy importante, con el cual ahora ya estamos inclusive a niveles de tasas más abajo de lo que estábamos a inicio de año. Obviamente aquí detrás también está el tema de Banco de México, que lo vamos a tocar más adelante. El precio del petróleo en el caso de México pues pega muy fuerte porque obviamente nuestras finanzas públicas dependen en una parte importante del precio del petróleo, de las exportaciones que podamos hacer, y en ese sentido pues obviamente hay bastante incertidumbre. Esto pega directamente, digamos, en el tipo de cambio, que llega pues casi a 26 pesos por dólar en ese mes de marzo y abril, para que después ya una vez con este petróleo más calmado a niveles de 40 dólares por barril, ya empieza a verse una calma también en el tipo de cambio, y ahora estamos pues en un rango un poquito estabilizado entre 22 y 23 pesos por dólar, y vamos a hablar también un poco al respecto de nuestras expectativas sobre eso. En México también pegó mucho el tema de las calificadoras haciendo reducciones a las calificaciones de riesgo de México y de Pemex. Vamos a ver un poco también al respecto. Obviamente con todo este ruido, pues ya Pemex en el mes de abril termina por perder lo que se le conoce como grado de inversión. Vamos a hablar más a detalle de eso, pero pues en general son temas que ya el mercado más o menos tenía digeridos que iban a ocurrir. Probablemente el tema de COVID los aceleró un poco, pero en general el mercado creo que ya tenía descontado este tipo de eventos. Como comenté, Banco de México, pues junto con el resto de bancos centrales, hace recortes importantes de tasa. Llevamos 150 puntos de recorte y está la puerta abierta para continuar con más recortes en los siguientes meses. Y el tema de inflación también, el tema de inflación no solamente en México, sino a nivel mundial, ha tenido también un cambio de dirección muy importante. Ha habido unas deflaciones y caídas de inflación fuertes. Obviamente, al no haber actividad económica, pues no hay mucho poder de que las empresas incrementen sus precios, y en ese sentido vemos un mundo de deflaciones importantes. Aquí el gran riesgo es que con toda la liquidez que están inyectando los bancos centrales, pues en algún momento se empiece sí ya una escalada de inflación, pero creo que eso es un riesgo más a mediano y largo plazo de las acciones que están tomando los bancos centrales, y creo que en este momento eran necesarias, y dejar de lado un poco ese riesgo de tener una inflación mayor en un mediano o largo plazo, que ya en su momento pues se tomarán las medidas necesarias, ¿no? Y en México particularmente, de hecho vimos un mes de abril con la deflación más alta a nivel histórica que hemos tenido, un mes donde la inflación cayó directamente en ese mes menos 1%, la inflación anual en ese momento cayó a 2.21%. Sin embargo, a partir de entonces, sobre todo por el tema de alza de gasolinas, de precios de energéticos, junto con el precio del petróleo que ya comentamos, hoy estamos en una inflación más cercana como al 3.3%. Es muy cercana al objetivo que tiene Banco de México de 3%. Por lo mismo pensamos que Banco de México continuará con su bajada de tasas, aunque sí vemos en las minutas que sacan que una preocupación de ellos es que en el mediano plazo, pues sí, la inflación pueda tener un incremento, y por eso es que no lo vemos tampoco a Banco de México bajando de una forma tan fuerte como a lo mejor otros bancos centrales sí lo han hecho. Jaime, Adelante. Aprovechando que estamos tomando el tema local, a mí se me acercan clientes con ciertas dudas, donde qué relevancia tiene el tema del tipo de cambio y de la toma de mi decisión para estar a salvo. Y la segunda, las tasas están muy bajas y a veces parecería que es un tema que las operadoras o las casas de bolsa podrían modificar, pero en realidad es un tema general, ¿no? Es un tema que ha afectado, la tasa de fondeo ha afectado a todos. ¿Cómo ves las presiones sobre dolarizarse, no dolarizarse, la volatilidad que esto implica?
y cómo ves las tasas en los próximos meses e inclusive años. De acuerdo. Mira, para el tema del tipo de cambio, de hecho traía un slide posterior y lo vamos a ver con todo detalle, pero creo que por el momento, antes de pasar a ese slide, te podría adelantar que el tipo de cambio es un activo muy volátil, sumamente volátil, que tiende a reaccionar de forma exagerada cuando hay momentos de estrés, y justamente es en esos momentos de estrés cuando mucha gente pues se le ocurre o tiene obviamente el temor de lo que esté pasando y decide invertirse en dólares, pero lo que vemos después es que hay un regreso generalmente de esos niveles de estrés a rangos donde generalmente el tipo de cambio tiende a estar cuando las cosas ya están más estabilizadas. Entonces, digamos, es un abrebocas nada más ahí a un slide que les quiero presentar que es bastante interesante. Y en cuanto al tema de tasas, pues sí, efectivamente estamos en un mundo que va a continuar con tasas muy bajas. De hecho, en México somos de los pocos afortunados que tenemos tasas reales en el corto plazo positivas, es decir, tasas que una vez que les descuentas la inflación, tienes todavía un número positivo. En la mayor parte de países, cuando tú tomas la tasa de corto plazo, el equivalente de lo que serían nuestros CETES acá, le descuentas la inflación de esos países, tienes tasas reales negativas. Es decir, la inflación generalmente es bastante más alta que el nivel de tasa de los países. Entonces, eso es una realidad que ya traíamos desde hace algunos años. De hecho, después de la crisis de 2008 fue la tendencia, pero acá en México nos habíamos salvado un poco, entre comillas, pues porque además Banco de México mantenía una de las tasas más altas a nivel mundial. Con todo el tema de COVID se ve forzado a hacer esas disminuciones de tasas para reactivar economía, al igual que el resto de bancos centrales. Entonces se profundiza más en el resto del mundo este tema de tasas bajas, de tasas reales negativas. Y en México, pues se achica, digamos, esto que estábamos muy acostumbrados a tener tasas relativamente altas, cosa que ya no veo que vaya a ocurrir. Y ahí entonces el tema es empezar a tratar de ver más allá, más hacia temas de diversificación, porque el valor que antes, pues digamos, nos daban las tasas de corto plazo era un valor muy cómodo, sin hacer mucha diversificación, teníamos un rendimiento relativamente bueno y no lo veo eso más siendo el caso. Entonces eso también para llevárnoslo y hablarlo un poco más adelante. Oye, Jaime, ¿y tú crees entre el contenido que tienes que tenga que venir una modificación de impuestos sobre la renta provisional? Porque pues tenemos ahorita como nunca en la historia el impuesto sobre la renta provisional ya vale al 32% de la tasa de referencia, y eso también nos hace que nuestra tasa neta no sea tan buena, ¿no? Sí, de hecho, si recuerdan, retención de impuesto provisional es una fórmula que todos los años se revisa y de nuevo, es una fórmula, pero básicamente los componentes de esa fórmula son las tasas que se hayan pagado durante el año que haya pasado, digamos, el año inmediato anterior, y la inflación del año. Entonces, entre más grande sea ese diferencial, más alto es la retención de impuestos que se te pone para el siguiente año. Es por eso que para este 2020 tuvimos una retención tan alta, porque 2019 fue un año de tasas muy buenas y con una inflación relativamente controlada. Entonces, el diferencial que hubo fue bastante grande y sobre ese diferencial es sobre el que la fórmula de retención se mueve. Este año, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener claramente tasas más bajas. Vamos a ver cómo termina la inflación por cerrar. Como vimos, cayó muy fuerte en abril, pero ahorita está empezando a subir. La expectativa es que esté algo cercano al 3.5%, es decir, va a ser una inflación relativamente controlada también, pero al tener sí ya tasas más bajas, en teoría la fórmula debería darte una retención de impuestos para el 2021 menor. Y sobre 2022, probablemente si las tasas siguen bajando y la inflación ya se normaliza, probablemente un 4%, 2022 sí claramente deberíamos tener un nivel de retención muchísimo más bajo, como lo tuvimos pues en años anteriores, donde teníamos inflaciones muy altas y tasas pues relativamente normalizadas. Si recordarán, pues eran años donde sí había una retención de impuestos, pero nunca era el nivel que tenemos en este año, ¿no? Entonces, esa es una dinámica que cada año, cada diciembre se revisa para ver cómo se aplica el siguiente año. Gracias, Jaime.
Listo, bueno, pues si quieren vamos muy rápido sobre los siguientes slides. Otro de los temas importantes que ha cambiado después de COVID es el tema de crecimiento global, obviamente. Aquí lo que vemos son unas proyecciones del FMI. Lo cierto es que hay todavía muchísima pues incertidumbre y rangos muy amplios de lo que va a ser el crecimiento a nivel mundial y a nivel México para 2020. Lo cierto es que una institución como el FMI, que pues es alguien que se dedica a esto, pues lo vemos muy negativo para 2020, claramente, pueden ver ahí el menos 4.9 de decrecimiento a nivel mundial. Por ahí más abajito se encuentra México con un menos 10.5. Entonces es un tema complicado a nivel mundial. Sin embargo, para 2021 se ven crecimientos importantes, sobre todo en países desarrollados. Lamentablemente, sí, en países más latinoamericanos, emergentes de esta parte del mundo, sí la recuperación para 2021 se ve, pero se ve, pues, digamos, más lenta, ¿no? Entonces, para un caso como lo que es el mundo, vemos ahí una caída casi del menos 5% para 2020, pero una recuperación de arriba del 5% para 2021. Entonces, si esa recuperación fuerte se ve, por ejemplo, en países como Alemania, donde se ve esa caída de menos casi 8% este año, pero para crecer un 5% en 2021, algo similar en Estados Unidos, ni qué hablar, por ejemplo, de un China, que será probablemente la única economía que va todavía a tener crecimiento positivo, no obstante todo lo que ha pasado, un 1% es lo que se espera que crezca este año, para regresar a 2021 un crecimiento del 8%. Entonces, claramente son economías que están siendo muy apoyadas hoy. En algunos casos, no en todos, se está teniendo un buen control de la pandemia, que ese es también otro gran tema. Aquí, dentro de estas proyecciones, se está esperando que no haya un segundo rebrote fuerte, es el escenario base, pero no estamos exentos a que algo pudiera complicarse por ahí, ¿no? Y en el caso de Latinoamérica, pues sí se ve una región más afectada, lamentablemente, con una proyección del menos 9%, 9.4% a nivel regional. México más afectado dentro de la región con un menos 10.5%, para crecer en el 2021 algo cercano al 3%, que pues realmente no es algo que compense la caída de este año. Entonces aquí el tema también creo que de diversificación mundial, de que otras economías van a poder recuperar más rápido, es un hecho. Y creo que en Latinoamérica, bueno, pues los gobiernos tienen que ponerse un poco, como se dice, las pilas, sobre todo en el tema de apoyos, ciertamente, y aquí ya me voy a pasar al siguiente slide. No tenemos probablemente en Latinoamérica la maniobrabilidad fiscal que tienen otros países, y tampoco, o por lo mismo, tenemos los apoyos que se están dando en otros países, y por lo cual podrán salir más rápido, ¿no? De hecho, acá en este slide, los apoyos, como comenté, que se han dado, básicamente son de dos tipos. Los apoyos fiscales, que son los que efectivamente el gobierno directamente inyecta a empresas y a personas, y ahí tengo una tablita del nivel de apoyos fiscales que han dado varias economías. Obviamente Estados Unidos, como lo comenté, es la más proactiva, con esos 2 trillones de dólares que representan más del 9% del PIB de ese país, pero también tenemos una cantidad de países desarrollados también inyectando de forma directa por parte del gobierno apoyos, ¿no? Y vemos a Alemania, vemos a China, vemos a Canadá, a Francia. Si pueden ver en esa tabla, ahí casi no se ven países emergentes, porque pues los gobiernos emergentes no tienen tanta maniobrabilidad de inyectar recursos en este momento. Y los países emergentes más bien se van más bien por el otro tipo de apoyos, que es el apoyo monetario, el apoyo que pueden dar los bancos centrales, principalmente a partir de bajar tasas. Y aquí obviamente pues vemos el caso de México, ya con sus 150 puntos de bajada de tasas, y una cantidad de otros bancos centrales, la mayor parte emergentes, donde hay más espacio de bajada de tasa. El problema acá es que de los dos tipos de apoyos, pues en un ambiente como este, donde hay tanto una caída de demanda como caída de oferta, los apoyos fiscales son muchísimo más eficientes que los monetarios, y es por eso que también vemos que los países que han adoptado esos apoyos fiscales los vemos saliendo más rápido de esta situación, ¿no? Y aquí un poquito, pues, ver qué ha pasado con los mercados accionarios, obviamente unas volatilidades importantes. Acá tengo una selección de varios mercados accionarios que me gustaría a lo mejor ir uno por uno, pues de forma muy rápida. En primer lugar, la línea negra es el S&P 500, es Estados Unidos, que en los porcentajes que se ven ahí son
lo que lleva el índice en año corrido. Entonces el S&P lleva un casi menos 2% de caída, pero si se fijan en algún momento tuvimos caídas casi del menos 30% por ahí de la tercera semana de marzo, y la recuperación de ahí hasta hoy pues ha sido prácticamente de ese menos 30% también, menos 28 digamos, donde todavía están en un ligero terreno negativo, pero donde es muy claro que el mercado está pues digiriendo todo este tema de apoyos, ¿no? Europa pasa algo muy similar, de hecho es la línea, lo estoy representando con la línea naranja, es el DAX, es el índice de Alemania, donde ahí de hecho la caída fue casi de menos 38% en algún momento en marzo, y la recuperación que llevan hoy pues ya es casi del menos, llegan solo un menos 5% en lo corrido del año. Entonces también Europa, otra región que ha podido recuperar de forma muy importante. Me pasaría antes de hablar de México, que es la línea azul, al caso de Brasil, que es la línea roja. Esto le ocurrió pues también a muchos países emergentes, caídas todavía mayores a las de Estados Unidos, Europa. Brasil llegó en algún momento a tener una caída de su índice de menos 45% en el mes de marzo. Hoy sigue negativo claramente, pero ya es un menos 15%, bastante menos. Países emergentes, sobre todo en el mes de marzo, fueron muy afectados por el tema del petróleo. Recordemos que en la bolsa de Brasil hay muchas compañías directamente relacionadas con el tema de petróleo. En el caso de México no ocurrió eso, y si pueden ver México, pues lo más que llegó a caer fue por ahí de un menos 25%, menor de hecho a Estados Unidos, a Europa, porque nuestras empresas realmente están más en el sector de servicios, nuestras empresas de la bolsa, me refiero, están más en el sector de servicios y en el sector financiero. Lo cierto es que es una bolsa que si bien cayó menos, pues tampoco ha podido recuperar, ¿no? Y entonces de ese menos 23 que llegamos a tener en marzo, hoy estamos en menos 14, sí, una recuperación, pero bastante más moderada de lo que ha sido países desarrollados. Y bueno, ya ni qué hablar del tema chino, que es la línea verde, donde obviamente ahí las caídas más fuertes, primero fueron en febrero, porque pues ahí recordemos en febrero fue cuando esa economía particularmente cerró. Luego ya tuvo una recuperación, y cuando empieza el tema de pandemia ya mundial, obviamente también vuelve a caer, pero a unos niveles mucho más bajos de lo que fueron otros países. De hecho, cae cerca solo del menos 12%, y hoy pues ya es un mercado que está bastante positivo con un 13%. Esto claramente COVID, uno de los temas y que se ha discutido en foros, inclusive no solo económicos, sino a nivel de otras ramas, pues China realmente creo que en todo esto pues termina siendo un ganador, entre comillas, en el sentido de que esa posibilidad de verla como la primera economía mundial que ya se veía venir, con COVID esto se acelera como otras cosas que hemos visto que se aceleran con este tema, y probablemente es que China ya lo estemos viendo como la primera economía mundial pues prácticamente en un par de años, ¿no? Entonces claramente los mercados financieros están premiando eso. Hay un apoyo del gobierno también importante, y ya prácticamente la economía china está de vuelta a todo vapor, y eso se ve en los mercados accionarios. Entonces eso creo que también es un tema interesante. En cuanto a tasas, lo comentamos en el inicio de la sesión, pero muy rápido lo veo. Iniciamos con un nivel de tasas, este es el caso del bono soberano de 10 años, muy pegado abajito el 7%, con una tendencia de bajada, pues porque se esperaba que Banco de México sí en algún momento empezara a bajar esa tasa que, como comenté, era muy alta para niveles mundiales, pero se nos llega el tema de COVID y entonces se da ese incremento del spread, de la tasa del bono, de casi 200 puntos base, como lo comenté hace rato, en un plazo de 2 semanas, llegando a tener un bono de 10 años que en esos momentos pues estaba pagando prácticamente el 8,5%, ¿no? A partir de entonces empieza ya toda esta serie de bajada de tasas de Banco de México, un poco más de confianza por parte de los inversionistas, sobre todo tratando de aprovechar esos grandes niveles de tasa que teníamos en ese momento, y lo que se ve es que a partir de entonces hay una caída muy relevante de la tasa de 10 años, y hoy está pagando pues cerca del 5,70, que es una caída impresionante para haber pasado solamente 3 meses, y con vistas a que esto siga cayendo, ¿no? Entonces esto también un poco elaborando a tu tema de tasas, Ro, si bien estas son tasas un poco más de largo plazo, pero lo que vemos es cortos plazos, largos plazos, todo cayendo de forma importante.
Precio del petróleo, muy rápido. Bueno, pues aquí lo que comentamos, esa línea azul es el precio spot del petróleo. Esto está al cierre prácticamente al inicio de abril, donde cayó pues a casi niveles de $15 por barril. Y en aquellos momentos estas eran las expectativas que se tenían del cierre de petróleo para los diferentes trimestres hacia adelante, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese momento se esperaba que el segundo trimestre de 2020 se cerrara un precio del petróleo en 30, el tercer trimestre de 2020 cerrara en 35, el cuarto trimestre de 2020 cerrara en 40 y que nos quedáramos ahí muy estabilizados. Acá creo que la sorpresa ha sido más bien positiva porque ya hoy, que es el cierre del segundo trimestre de 2020, estamos casi en 40, entonces digamos que se superó esa expectativa de los 30. Estos eran las expectativas que se tenían con los recortes de producción que se acordaron en aquel momento en abril. Y bueno, pues creo que vamos por muy buen camino. Ciertamente no creo que volvamos a ver los niveles de 60 que teníamos por ahí de enero, pero bueno, por lo menos un nivel de 40 ya es bastante, digamos, bueno, entre comillas, sobre todo para un productor como México, ¿no? Y eso me lleva a hablar un poco de la parte de calificaciones. Como vimos, pues Standard & Poor's hizo disminuciones de calificación importantes no solo Standard & Poor's, sino Fitch y Moody's, tanto para el riesgo soberano como para el riesgo de Pemex. Entonces ahí están señaladas con flechitas las disminuciones que se hicieron prácticamente en el mes de abril, fueron todas, donde tenemos una raya ahí que dice umbral de grado de inversión. Es importante que digamos, los gobiernos o las empresas se mantengan por arriba del umbral de grado de inversión si es que quieren pagar tasas bajas en sus bonos, tasas bajas para financiarse. Todo lo que esté por abajo del umbral de grado de inversión, el mercado lo considera ya como de riesgo alto y por lo tanto va a estar pidiendo tasas más altas para comprar ese tipo de bonos, ¿no? Entonces, el caso de Pemex claramente ya está por abajo de grado de inversión por parte de 2 de las 3 calificadoras, y eso obviamente hace que las tasas para Pemex pues se hayan subido de forma importante. Sin embargo, la verdad es que cuando se da el anuncio, ya las tasas tenían esos niveles más altos que se estaría esperando para créditos más riesgosos, ¿no? Y ahí entonces pongo el slide de la derecha, donde ahí veo, es muy clara la gráfica de que a mayor calificación, es decir, entre más estemos pegados al AAA, al AA, pues los niveles de tasa que pagan esos países pues son más bajitos. Conforme va degradándose la calificación y pasamos a niveles de BAA o BA, pues obviamente también los países tienen que pagar más para que los inversionistas entren a su riesgo. Y lo que veíamos es que en ese momento un país como México, que es BAA, ya estaba pagando tasas, de hecho, pues cercanas a lo que paga un Brasil, que es un BA, que son bastantes grados abajo de la calificación de México. Entonces, eso quiere decir que el mercado hasta cierta forma está anticipando que se iba a dar estas degradaciones de calificación y que probablemente van a seguir hacia adelante en un año y medio. Es probable que sigamos viendo estos niveles de degradación. Sin embargo, las tasas creo que en gran parte ya lo tienen incorporado por los niveles que hoy tienen, y de hecho lo vimos cuando salieron los anuncios, prácticamente no se movieron las tasas más de lo que ya se habían movido. Y luego tenemos un tema también muy relevante, que es todo el tema de incremento de bancarrotas, sobre todo para algunos sectores muy específicos, ¿no? Y eso está pasando a nivel mundial. En muchos casos es como que lo que la gente se pregunta, oye, ¿por qué si están habiendo tantas bancarrotas? Están los índices accionarios pues teniendo tan buenos rendimientos, y lo que pasa es que esos índices accionarios tienen en su interior, lo componen empresas que generalmente son empresas muy grandes, que no están en estos sectores de bancarrotas, que por el contrario se han beneficiado del tema de COVID, y en particular estoy hablando de todo el sector de tecnología. Claramente han sido un gran beneficiario de lo mismo, plataformas como la que hoy estamos hablando, todo el tema de ciberseguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo el tema de tecnología, que tiene un peso muy fuerte en los índices que se han visto repuntar, pues es un mundo, pero el otro mundo que también es una realidad es este tema de sectores muy golpeados. Entonces, en Estados Unidos tenemos pues algunos nombres icónicos que han ya hecho sus declaraciones de reestructura. Entonces tenemos por ahí a Neiman Marcus, tenemos a Hertz, JCPenney,
y obviamente pues seguramente van a continuar algunos. Sin embargo, es interesante ver, si bien son nombres muy icónicos, el número total de solicitudes de bancarrota, si lo pueden ver ahí, está lejos de ser lo que fue en la crisis de 2008. En particular, obviamente, este tema de COVID ha pegado mucho en los negocios muy pequeños. Ya negocios un poquito más estabilizados han tenido la forma de salir adelante y sobre todo la han tenido en Estados Unidos, pues por todo el apoyo que ha dado el gobierno a las empresas, ¿no? En México, pues acá tenemos también ya algunas empresas que han entrado a estos procesos, también empresas icónicas, Aeroméxico, Posadas, Banco FAMSA, y acá obviamente pues no estamos exentos a seguir viendo probablemente este tipo de situaciones. Lo importante aquí creo que es, primero que nada, entender bien caso por caso cuáles son esos eventos, qué planes de reestructura tienen y sobre todo nosotros como inversionistas, pues tener una diligencia muy clara, sobre todo en ser muy diversificados, nosotros como manejadores de portafolios en hacer muy buenos estudios de crédito para tratar de evitar, digamos, esos casos que creo que son casos, pues sí, como comento, icónicos, pero muy aislados y que en ciertos casos, como el caso de Banco FAMSA, que creo que ha sido algo muy sonado en el sector financiero, pues era algo que a final de cuentas, si nos metíamos un poco a hacer el estudio de sus números, de sus estados financieros, pues era algo que o sea, que era factible. Y obviamente cuando llega COVID, pues como muchas otras cosas, se aceleran temas complicados, pero ya Banco FAMSA, pues antes de COVID, traía una cartera morosa de más del 18%, cuando el resto del sector, el resto de bancos, traen unas carteras morosas del 2%. Entonces ya desde ahí se veía que era un banco complicado, un banco que veía así con indicadores malos. Además de eso, tenían un tema de gobierno corporativo muy complicado, que de hecho ese particular tema fue el que hizo que la Comisión Nacional Bancaria les retirara la licencia de bancos. Tenían unos temas de operaciones con partes relacionadas y de incumplimiento de manejo de riesgo, que pues obviamente la comisión ya venía observando, pero cuando se da el tema de COVID, con el mismo tratan de lanzar un esquema de Chapter 11 en Estados Unidos para un bono que tenían emitido allá, pues la comisión decide más bien ya quitarles la licencia porque pues los manejos al interior del banco pues no estaban siendo los que deberían ser. Entonces, creo que esto nos deja la primera, ser muy tener mucha diligencia de análisis en lo que estamos invirtiendo y segundo, ser muy diversificados, ¿no? Y ahí quisiera nada más hacer un paréntesis al tema de COVID y entrar al tema de por qué los fondos de inversión, que es un poco lo que nosotros ofrecemos como instrumento de inversión, es una gran forma de hacerlo. Primero que nada, pues tienen muchas ventajas, entre ellas podríamos decir que abren la posibilidad de participar en mercados de valores y en otro tipo de mercados sin montos muy grandes. Entonces, es decir, aquí un fondo de inversión junta a muchos inversionistas y con esos montos grandes se puede tener acceso a muchos tipos de inversiones, pero probablemente en este momento el valor agregado que más puede resaltar es que el rendimiento de los fondos de inversión no depende de la evolución de una empresa o de un tipo de inversión específica, sino el desempeño de un portafolio en su conjunto. Los fondos de inversión son estructuras muy diversificadas y lo que pase con su rendimiento depende de lo que hay adentro del fondo y no de la institución que maneja el fondo, cosa que es muy diferente probablemente con los pagarés típicos que vemos en bancos o en cajas de ahorro, donde ahí pues el pagaré es el pagaré y le estás dando directamente a que ese dinero se vaya al proyecto de ese banco o al proyecto de esa caja. En el caso de los fondos de inversión, cuando entra el dinero, se va a una cantidad bastante grande de inversiones, de proyectos, por así decirlo. Acá pongo un ejemplo, lo que tenemos en nuestro fondo SKDEST. Si pueden ver, son una cantidad de inversiones, son 30 inversiones y de hecho si nos vamos a otros fondos que administramos, hay todavía más, hay fondos con casi 100 posiciones y pueden ver los porcentajes que cada una de esas inversiones representa, ¿no? Entonces acá, digamos, en el peor de los casos, si hubiera alguna de estas compañías o inversiones que se vean afectadas por algún tema, pues va a afectar en el 1% o en el 0.47% o en el 0.76% del capital que se haya invertido, no en el 100%, que es lo que ocurre cuando se hace una inversión en un pagaré
o en una institución que no sea un fondo de inversión. Entonces, digamos, cierro paréntesis ahí nada más porque quería destacar esa ventaja que me parece que como instrumento de inversión tenemos. Y bueno, pues ya nada más para cerrar y abrir ahora sí para todas las demás preguntas, Ro, el tema del tipo de cambio que me comentabas, ¿no? Y acá creo que lo importante del tipo de cambio es verlo con una perspectiva de largo plazo. Yo por eso puse acá los últimos 5 años de lo que ha pasado con el tipo de cambio. Y lo que comento, o sea, cuando hay periodos de estrés, generalmente sí el tipo de cambio tiende a tener una senda imparable hacia la alza, pero una vez que esos momentos de estrés pasan, generalmente se estabiliza el peso, muchas veces en niveles más bajos de lo que se llega a tocar en los niveles de estrés, y se pasa ahí, digamos, un periodo relativamente estable, donde tener dólares realmente no, en esos periodos, pues claramente no es una buena elección, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, pongo en el 2016 hubo un periodo de estrés que podríamos considerar de estrés, que fue el tema de la elección de Trump, que no sabíamos qué iba a pasar con México, si la relación de México con Estados Unidos se iba a deteriorar, si el Tratado de Libre Comercio se caía, y obviamente eso hizo que pues el tipo de cambio pasara de niveles de 17 pesos que tuvimos a casi 22. Una vez que se estabiliza el tema, que se ve que no va a estar tan mal el tema, que hay formas de arreglar el Tratado de Libre Comercio, pasamos prácticamente 3 años en un rango entre 18 y 20 pesos. Es un rango donde se pueden hacer algunas, digamos, apuestas menores como para tratar de ganar y perderle, digamos, entrar, perdón, a puntos de 18, vender a puntos de 20. Pero nos pasamos 3 años así, que si lo ven, el haber tenido estacionado dinero en esos 3 años en dólares, pues nos perdimos 3 años de tasas buenísimas en México, ¿no? Luego llega 2020 y obviamente el estrés regresa y entonces pasamos de un nivel de 18.50 más o menos que traíamos a casi 26. Una vez que empieza a verse el tema de los apoyos, de que va a haber forma de que muchas economías recuperen, probablemente unas más tarde que otras, pues entramos ya probablemente en un rango, y obviamente es un rango muy pequeño, ahí lo pongo, pero creemos que ese es el rango que probablemente podríamos continuar hacia adelante si no hay sorpresas de nuevo, si no hay temas de rebrotes, etcétera. Pero pareciera que ya nos enrangamos ahí entre 22 y 23 pesos, es lo que traemos por el último mes más o menos. Y bueno, pues esto también entonces creo que nos da la perspectiva de que los dólares es bueno tenerlo como un diversificador por si en algún momento nos llega un momento de estos de estrés, que nunca sabemos en qué momento va a llegar, pero como para tener una posición mayoritaria en dólares es complicado porque podemos pasar años completos con rendimientos pues obviamente muy, muy bajitos y con volatilidades fuertes, porque obviamente el estarse moviendo de 18 a 20 en términos de rendimientos pues sí son digamos, rendimientos importantes a la alza y a la baja de forma muy continua. Entonces, si realmente no tenemos necesidades de estar dolarizados, nosotros recomendamos, si estamos más como una persona que vive en México, que tiene más necesidades de estar en pesos, pues tener una diversificación en dólares, pero que esta no exceda de un 15, de un 20%, porque más allá sí termina por tener un efecto negativo en el rendimiento de nuestro capital, ¿no? Terminaría con esto, Rob. Creo que son unos puntos muy rápidos para pasar a preguntas. Primero, obviamente, tenemos una potencial de tener, sí, unas contracciones muy importantes de la economía en 2020, pero creo que eso ya está digerido por los mercados. Lo que se ve y lo que el mercado está tratando de ver es qué tan fuerte va a ser la recuperación de 2021. Hay indicios de que puede ser muy fuerte, pero obviamente tenemos que estar claros que hay algunos riesgos, como particularmente, creo, el tema de rebrotes. Hay algunos sectores que sí van a tener cambios muy fuertes hacia adelante, unos muy positivos, sector tecnología, y otros sectores circundantes al sector tecnología, y otros de forma negativa, probablemente todo el tema de transporte, el tema de turismo, donde obviamente no es que todo el sector esté complicado, va a haber empresas brillantes seguramente dentro de esos sectores, pero son empresas que tienen que ser de mucha calidad, porque son probablemente los que van a terminar, de hecho, siendo todavía más importantes en esos sectores, y los pequeños jugadores o los que no sean de tanta calidad, pues sí desaparecerán, ¿no? México lo vemos obviamente dentro de todo el espectro de países, pues sí, del lado más afectado. Banco de México sí tiene la posibilidad y seguramente lo va a estar haciendo de bajar más tasas. Es prácticamente
uno de los pocos recursos que tenemos para que la economía repunte. Y por lo mismo, bueno, pues ya tasas de interés, tipo de cambio, creo que tienen incorporado esto que está ocurriendo. La renta variable, pues obviamente está poco a poco tratando de digerir las reaperturas. También la posibilidad de que de repente veamos un avance médico más rápido de lo esperado. No hay que tampoco dejar eso de fuera, porque pues son cientos de compañías farmacéuticas que están trabajando 24 horas en eso, ¿no? Entonces también por ahí podría venir una sorpresa positiva y eso nos cambiaría también de forma rápida el escenario. Precios de petróleo los vemos mucho más estabilizados y tipo de cambio, bueno, ya lo hablamos, es una variable muy volátil que funciona muy bien en momentos de estrés, pero que cuando hay momentos ya de un poco más de estabilización, pues es un activo costoso, ¿no? Es un activo que por estar refugiados sí dejas en la mesa dinero y por lo tanto hay que tenerlo en nuestros portafolios, pero con un porcentaje, digamos, mesurado. Por mi parte, no sé si tenemos acá, creo que 15 minutos para preguntas adicionales. Sí, ¿ahí me escuchas, Jaime? Sí, perfecto. Pues mira, yo en resumen creo que el tema de las sobretasas creo que empiezan a dar la razón en ser muy selectivos en los activos en que invertimos. Recordarás que en marzo FAMSA ofrecía tasas del 9%, donde las tasas en realidad en el mercado estaban al 5%, 5,5%. Y es importante, creo, en las conclusiones ya como usuario o inversionista, es ser muy prudente en cómo seleccionamos los activos donde invertimos. Como dicen los gringos, no hay lunch gratis y hay que tomar en cuenta eso. Lo segundo, la diversificación cobra un papel muy relevante para disminuir los riesgos en lo que invertimos y entender que el dólar es una moneda que es demasiado volátil, que te sirve como un medio de diversificación, pero que al final se evalúa en pesos en las cuentas de los mexicanos, entonces puede ser que en algún momento venga un rendimiento positivo y eso te haga sentir muy contento, pero que las reversas son muy agresivas y psicológicamente te pueden afectar. Y la tercera es entender muy bien tu experiencia como inversionista, en qué has invertido antes, cuál es tu estómago para soportar que en el proceso de llegar a la meta no enfermes por las variaciones que pueda tener en el camino. Yo creo que las conclusiones que das son muy, muy oportunas, ser prudente, selectivo, diversificación. Los fondos de inversión son una alternativa que por naturaleza diversifican, que regulatoriamente son muy supervisados, tienen un marco general de actuación muy, muy bien diligenciado y que eso hace que el inversionista puede estar tranquilo de que la sociedad de inversión está supervisada, gestionada y además regulada y supervisada por los reguladores en México, ¿no? Entonces, gracias. Iremos a un pequeño video y empezaremos a atender las preguntas, Jaime. Unos segundos a los que ya nos hicieron amablemente preguntas. Llegó el momento de maximizar el crecimiento de tu capital a través de una gestión inteligente y responsable. Por ello hemos desarrollado una solución innovadora para aquellos inversionistas que buscan maximizar su inversión a través de portafolios que logren los mejores rendimientos ante los cambios que puedan surgir en los mercados financieros. Esta nueva solución se llama Capital Plus, un plan de inversión que buscará hacer crecer tu patrimonio a través de nuestros portafolios Plus, con los cuales accederás a diferentes tipos de activos bajo el principio básico de diversificación y manejo adecuado de riesgos. Estamos introduciendo al mercado mexicano una solución de inversión y protección que combina dos grandes beneficios para cualquier inversionista. Por un lado, una excepcional plataforma de fondos de inversión respaldada por las instituciones de mayor prestigio y más reconocidas en el mercado mexicano. Capital Plus es una solución de inversión que está pensada para aquellos inversionistas que buscan hacer crecer su patrimonio y maximizar sus rendimientos.
Con Capital Plus contarás con beneficios que le darán un plus a tu capital, tales como gestión inteligente de tu inversión, maximizando la rentabilidad con el acceso a los mejores managers de México. Un seguro de vida sin exámenes médicos que te otorga una suma asegurada por hasta una vez el saldo que inviertas, por lo que mientras se maximiza el valor de tu dinero, aumentará el valor de tu suma asegurada. Un fideicomiso que te permite blindar tu inversión ante cualquier persona o institución, haciéndola inembargable. A través de nuestros portafolios Plus, los clientes podrán accesar a instrumentos gestionados por expertos que compran y venden en los momentos más adecuados, maximizando así el valor de las inversiones. Además de los 3 grandes beneficios que le darán un plus a tu capital, podrás contar con liquidez y obtener bonos de permanencia durante el plazo de tu inversión. No esperes más, déjanos tus datos aquí o bien contacta a tu asesor y descubre cómo Capital Plus es el plus que tu capital esperaba. Pues regresamos, Jaime, con algunas preguntas de las personas que amablemente nos acompañaron. Y bueno, qué interesante, ¿no? Tener productos que hoy pueden generar beneficios no solo de inversión. Yo creo que desde hace algunos años acompañar los productos con optimización fiscal y con seguro de vida se vuelve una necesidad imperante, es decir, si muero, mi dinero vale más para la gente que amo, y si vivo, optimizo fiscalmente algunos impuestos o bajo mi base gravable, ¿no? Muchas gracias a las personas que preguntan. Y pues la primera pregunta, Jaime, es justo en estos momentos donde las tasas están tan bajas, ¿cuál sería la recomendación para un perfil conservador para que no esté tan castigada su rentabilidad? De acuerdo. Bueno, esa pregunta es muy buena y creo que antes de responderla, recalcar ese tema que se comentó, creo que sí el ser muy disciplinados y muy conscientes de las necesidades que tenemos como inversionistas y de nuestro perfil, como tú dijiste, Rod, de nuestro estómago, es vital, ¿no? Entonces, para inversionistas que claramente no tienen necesidades de corto plazo, claramente y en estos momentos de tasas bajas es mucho más recomendable que estén invertidos en instrumentos que tengan el potencial de dar plusvalías en el mediano y en el largo plazo. Para aquellos inversionistas o para aquellas necesidades que todos tenemos de mucho más corto plazo, efectivamente necesitamos que esas inversiones sean mucho más conservadoras. Acá creo que tenemos algún margen, digamos, de movernos, pero no es mucho. Acá creo que en todo caso un perfil conservador creo que debe privilegiar el tema de no tener grandes volatilidades, el tema de preservar el capital, lejos de estar buscando a lo mejor su incremento fuerte, ¿no? Entonces, dentro de las buenas noticias que tenemos, como comenté, en México todavía tenemos tasas reales positivas, es decir, aunque invirtamos en el muy corto plazo, estamos sacando rendimientos todavía arriba de inflación. Eso creo que ya es un plus que otros países no tienen. Y hay algunos poco margen de tener todavía un poquito más de rendimiento sobre esa base, ¿no? ¿Cómo se puede hacer? Pues obviamente diversificando dentro de lo que es el contexto conservador. Hay muchos papeles comerciales de empresas sólidas que siguen saliendo pagando un premio sobre rendimientos de gobierno. Eso en fondos, por ejemplo, como los nuestros, los seguimos capturando y es por eso que podemos seguir dando dentro de lo que es el mundo conservador unas tasas un poquito más arriba. Hay algunos instrumentos también de corto plazo con liga a la inflación. En ese caso, si de repente la inflación se nos incrementa, esos instrumentos empiezan a dar un mejor rendimiento, pero en todo caso creo que son estrategias que se manejan mejor dentro de los fondos de inversión, es decir, escoger un fondo de inversión que sea de corto plazo, pero que tenga la posibilidad de entrar en un poco de corporativo, en un poco de instrumentos ligados a la UDI. Probablemente los más afectados iban a ser los fondos de corto plazo gubernamentales, pues porque esos son los que no van a tener a lo mejor esa movilidad. Pero en todo caso creo que llevarnos esa idea, ¿no? Primero que nada, que seguimos teniendo rendimientos reales positivos. Dos, que para perfiles conservadores se privilegie mucho más la ventaja de tener baja volatilidad, lejos de estar buscando ganancias importantes, porque esas hay que dejarlas más bien
para dineros que no vamos a estar necesitando en el corto plazo. Muchas gracias. Y sobre todo, Jaime, si estás de acuerdo, es que vaya siempre de la mano de un asesor que pueda sensibilizarlo de los riesgos y que no sea el número nuestro mayor motor, porque pues lo mismo de FAMSA, y en su momento hace algunos años y van a empezar a salir esas sorpresas de bancos pequeños que por captar clientes a veces entregan un valor que no necesariamente se puede justificar y se puede mantener. Por otro lado, también nos preguntan, para los clientes que están nerviosos, ¿qué estadística o qué información podremos compartirles y qué podemos ofrecerles? Yo creo que esta presentación que les haremos llegar muestra claramente que el tiempo, en el tiempo siempre te va bien a largo plazo, si tienes un buen perfil, pero ¿qué crees que puedan utilizar como medicina para bajar el nerviosismo? Sí, pues yo creo que es de nuevo poner en contexto la situación. Es una situación, como comentamos, importante, que va a tener cambios estructurales para muchos temas. Sin embargo, pues no es, digamos, ni la última ni la primera vez que vamos a tener cambios fuertes, cambios importantes en los mercados, en las diferentes industrias, en las diferentes empresas. Y creo que dentro de todo, pues esto se puede seguir englobando dentro de lo que es la gran historia, digamos, de largo plazo de los mercados financieros, donde sigue siendo algo que termina por darnos la razón, el tema de diversificar, el tema de no salir cuando están los momentos de más estrés, ni de tampoco entrar cuando las cosas se ven perfectas y todos los índices van subiendo, sino por el contrario, cuando están estos momentos de estrés, probablemente son los momentos en los que hay que entrar de forma muy mesurada y probablemente poco a poco, lejos de estar teniendo en estos momentos las grandes salidas, ¿no? Entonces, de hecho, ya están empezando a salir y se los puedo compartir algunos estudios ya muy rápidos, pues de la pérdida de valor tan grande que han tenido algunos inversionistas que decidieron salirse en ese mes de marzo, en esos inicios de abril, y lo que se han perdido por haber salido en esos momentos. Entonces, sí hay unas pérdidas de capital, de riqueza, sobre todo para esos inversionistas impulsivos que no han tenido la disciplina de mantenerse y de inclusive tratar de cachar esas oportunidades en los momentos de estrés, que es algo que probablemente hacemos un poquito más racionalmente las instituciones que nos dedicamos a esto, pues porque pues estamos continuamente estudiando eso, ¿no? En el caso pues de un inversionista, generalmente como que la campana de la alerta se da justamente en el peor de los momentos y es cuando se toman las peores decisiones. Entonces creo que estar muy disciplinados, muy de objetivo de largo plazo, y sobre todo tomar en cuenta pues ya estas lecciones que de nuevo ya están saliendo para este evento de COVID-19, estas lecciones de las grandes caídas y pérdidas de capital que se han dado, pero que no son diferentes a las que ocurrieron en 2008 y en otros eventos similares, ¿no? Entonces, digamos, un poco la historia se repite lamentablemente, pues para la gente que no tiene esa visión de largo plazo y esa disciplina de inversión. Bueno, pues por el tiempo voy a hacer una última pregunta que me pareció muy, muy interesante y las otras trataremos de contestarlas si tenemos sus datos. Fíjate lo interesante, la voy a fortalecer porque sí creo que es algo que está sucediendo. Dice que con la situación que se presentó por causa del COVID-19 y sabiendo que siempre estamos expuestos a una crisis, con base a lo anterior, hay muchos jóvenes, yo le voy a agregar muchos algoritmos también, que han estado volteando a realizar trading, el famoso HFT, que es la frecuencia pues muy interactiva o muy rápida, por siglas en inglés, para obtener mayor rentabilidad, aprovechan las bajadas y en muy corto plazo salen de mercado. ¿Qué tanto afecta esta situación a instituciones como nosotros que operamos fondos? Porque al final cada vez se vuelve más barato para los jóvenes ir en directo a una solución de alta frecuencia. ¿Cómo afecta a fondos de inversión estos temas? Sí, esa es una pregunta interesante. Creo que afecta en dos sentidos. Primero, que efectivamente sí ese tipo de prácticas de plataformas
pues sí está empezando a formar parte de los mercados financieros, pues cada vez con más peso. Y en ese sentido, el ruido que meten esas plataformas a la volatilidad de los mercados no es menor, ¿no? Porque son plataformas que entran y salen todo el tiempo, y eso empieza a generar volatilidad. Pero, por otro lado, creo que también esas plataformas, de nuevo, están muy respaldadas de temas cuantitativos, cuando creo que a final de cuentas, y nosotros como institución manejadora, lo que realmente importa es los fundamentales que hay detrás de la inversión que estás haciendo, ¿no? Entonces, digamos que el mercado financiero no es un tema ni de casino, ni de aleatoriedad, sino que hay razones por las cuales una empresa como Aeroméxico pues está en donde está, que probablemente un algoritmo de estos, cuando vio la caída tan fuerte de la acción de Aeroméxico, pues al no tener ningún tema de fundamentos ni de saber realmente qué es lo que está pasando, sino lo único que hace es comprar cuando hay una caída muy fuerte, pues entra y la compra, ¿no? Sin saber que realmente lo que hay detrás, pues es una historia de reestructuración todavía no clara, ¿no? Y entonces ahí empiezan estas plataformas a poder entrar en algo que en Estados Unidos se le conoce como el value trap. Acciones value generalmente son las acciones que tienen caídas o precios muy bajitos. Con la expectativa, mucha gente entra pues con la expectativa de que, bueno, pues si valía 10 ayer y hoy vale 1, pues me meto hoy porque tiene que volver a subir a 10. Pero no necesariamente. Hay muchas empresas que el 1 probablemente todavía ni siquiera es su valor final. Pueden seguir cayendo. Entonces, creo que el tema de que estas plataformas no tomen en cuenta para nada el tema fundamental y traten de ver todo con la parte numérica, se están dejando de fuera una parte importante de la fotografía. Creo que nosotros como manejadores de fondos tratamos de ver las dos fotografías. Primero, que sí hay tendencias claras donde hay oportunidades de entrada y oportunidades de salida, pero también hay que entender el contexto completo, cosa que estas plataformas no traen. Y bueno, lamentablemente, de hecho, hemos visto en algunos casos, y creo que por ahí salió ya un caso donde pues obviamente estos inversionistas nuevos en estas plataformas, pues de repente no saben el nivel ni siquiera de dinero o apalancamiento con el que están entrando a esas apuestas. Y bueno, parece que hubo ya un caso inclusive de un joven que a partir de la plataforma de Robinhood, me parece, bueno, no, uno fue en Robinhood y otro fue en Interactive, que obviamente pues esas plataformas son muy abiertas para que la gente haga un poco lo que quiera, pero terminó con unas deudas tan grandes que pues lamentablemente terminó suicidándose, ¿no? Entonces, no es un tema de nuevo ni de casino ni de aleatoriedad, el tema de mercados financieros. Hay fundamentales que hay que entender y creo que esos son parte del valor agregado que nosotros damos, el estar pues prácticamente 24 horas tratando de entender los fundamentales de las inversiones que estamos metiendo o sacando en los fondos. Sí, de acuerdo. Y sí fue en Robinhood el tema de la persona que por ansiedad del apalancamiento tuvo que tomar una mala decisión. Y yo creo que también aquí estaría el tema de algoritmos, porque ahí sí hay volumen y el tema de jóvenes todavía no representa un volumen tan alto como para poder mover al mercado, generar algo disruptivo de las decisiones de los gestores. Pues bueno, con esto, Jaime, agradecemos mucho el tiempo. Con esto terminamos nuestro webinar. Un webinar más para nuestros clientes, nuestros asesores y nuestros socios comerciales. Agradecemos su asistencia y la valoramos, el tiempo que dedican a nuestros contenidos. Les ruego no olviden seguirnos en nuestras redes sociales a través de Facebook, Instagram y Twitter como Scandia México, y además acérquense a su asesor para que les comparta nuestros contenidos de una plataforma que hicimos contingente que se llama Scandia Care. Muchas gracias, hasta la próxima y que tengan un gran fin de semana. Saludos.